Shalom, queridos, bendiciones, amados hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Revelaciones y vamos al capítulo 14. El capítulo 14 tiene mucho que ver con el capítulo 7. Recuerden que en el capítulo 7 les dije que era como un intermedio allí que estaba como para responder una pregunta: ¿quién estará de pie? El día de la ira ha llegado. Entonces, podemos ir al Apocalipsis 7 para ver una referencia de lo que se habla en el 14. En el verso 4 dice del capítulo 7, yo oí, o sea, Juan oyó el número de los sellados y dice que eran 144,000 y que estaban sellados en su frente y que estos eran siervos de Elohim. ¿Qué es ser un siervo? Un siervo es alguien que le sirve, aquel que está en la casa, que le sirve la comida a tiempo, el siervo fiel de su casa, a quien él encomendó, aquel que ha usado los dones, talentos, aquel que no se ha contaminado. Y en el 14 empieza a explicar cuáles son las características de estos sellados. Entonces, también otra cosa, no solamente que son sellados, dice que son siervos, y hay que entender, porque siervo implica algo. Y la otra es que son de las 12 tribus de los hijos de Israel, y confirma el número cuando menciona 12,000 de esta tribu, 12,000 de la otra y 12,000. Entonces, de ese capítulo 7, ¿saben cuántas teorías hay? Que no, que si son la iglesia tal, que si no, que no es literal, que es toda la iglesia, etc. Pero me parece, esta es mi opinión, de que es un número contado. O sea, es un número de almas contadas, que serían justamente 144,000. Pudiera ser que no, como pudiera ser que sí, pero lo único que yo estoy segura que es un número de pocos, no son muchos. Entonces pudiera ser. Ahora, cuando nos habla de la multitud, vemos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. A Abraham se le prometió que su descendencia sería mucha. A Jacob se le dijo, vete hasta que de ti salgan pueblos y naciones. Efraín, tu descendencia formará multitud de naciones. A Isaac, o sea, todas las promesas fueron confirmadas de un pueblo grande, de toda raza, lengua y nación, que serían incontables. Entonces, el hecho de que hay un número contado no quiere decir que no sea parte del otro. O sea, los dos al final son los que van a permanecer de pie, con dos condiciones diferentes. Unos son sellados, ¿por qué estos son sellados y los otros no? Esa es la diferencia. Entonces, en el capítulo 14 dice, verso 1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí vuelve y confirma que en el capítulo 7 eran 144,000, 12,000 de cada tribu, y aquí lo confirma de nuevo. Entonces hay una alta posibilidad de que ese número sea literal. Ahora, la otra cosa es que aquí te dice cuál era el sello. Y era que tenía el nombre del Cordero, de Yeshua y del Abba en su frente. ¿Y qué quiere decir esto? Es que es un sello de pertenencia, de unidad, de identidad, de nuevo pacto. La ley escrita en la mente, ¿verdad? En la frente, mente, consagración. Ley en la mente y en el corazón. Están listos, están maduros, fueron completos. Pocos, pero no importa. Estas son primicias y garantizan la cosecha mayor. Entonces, Juan 17 nos da una idea. Cuando dice, Yeshua ora y dice, ellos en mí y tú en mí para que seamos uno. O sea, hay una unidad, identidad, misma mente, mismo corazón, una unión. Y fíjese que he estado hablando últimamente de que hay mucha división en el pueblo y mucha desunión. Entonces, si no estamos en la misma mente, no somos parte de este
de este grupo de sellados. Para ser parte de ese grupo tienen que ser personas que están en la misma mente y el mismo corazón, con el mismo propósito, y que su mente está unida a la de Yeshua y a la del Abba. Tienen un propósito. Entonces, aquel que sus propósitos están en esta tierra no son parte de este grupo, aunque digan que soy de tal tribu. Aquel que todavía piensa en la vanidad de este mundo, todavía ese no es parte de los sellados. Ese que tiene duda, ese que aún el Abba le da sueños y visiones y no los cree, ese no es parte de los sellados. El que es parte de los sellados es aquel que está unido en una misma mente, propósito y corazón, en una misma voluntad. Y ha madurado. Por eso es primicia de la cosecha, porque maduró primero. Como la cebada, madura primero y luego el trigo. Toma más tiempo madurar el trigo. Entonces por eso ellos son cebada. Ahora, por eso ellos son estos sellados. Aquí los 144,000, fíjense que cantan un cántico único. Un cántico que solamente ellos saben. Un cántico de victoria. Y ellos, al estar con Yeshua como un remanente, primicias, los pocos se pueden contar. Nota que en su gobierno hay una diferencia a la multitud. A la multitud, si vemos en el capítulo 7, se le extiende el tabernáculo. Lo que quiere decir que no habían madurado, no tenían las vestiduras limpias. Ellos merecían ser destruidos, pero hay una promesa que Él va a cumplir y una fidelidad, y Él extiende su misericordia. Con amor eterno te he amado y por eso te extendí mi misericordia. No entraré para destruir a Efraín, porque no miento. Aunque se aparten de mí, aunque dejen mis leyes, no se va a apartar de ellos mi misericordia. Los castigaré, pero los haré entrar. Y van a litigar conmigo cara a cara. Entonces fíjese cómo ellos no merecen, pero sin embargo actúa la misericordia en la ira. Y se salvan. Si vamos al capítulo 7, vemos que hay unos contados y sellados y otros que no se pueden contar. Es decir, que pasan a la tribulación sin ser sellados. ¿Por qué no eran sellados? No eran sellados no quiere decir que no iban a alcanzar la salvación, sino que todavía les faltaba ser lavados con la sangre del Cordero para ser purificados y sellados. Por eso dice la Escritura en Oseas que dolores de mujer que da luz le vendrán, ¿verdad? Y que lo va a librar de la muerte. Entonces, si necesitan nacer de nuevo, no han sido sellados todavía. Su corazón no ha sido circuncidado, por tanto, la ley no está en su mente y en el corazón, aunque muchos dicen que la tienen en su mente y en su corazón. Sus acciones, sus palabras dicen todo lo contrario. Hay muchos que dicen, por ejemplo, hay gente que dice, te puede decir, yo guardo el Shabbat, pero su vida es otra cosa. Realmente no están unidos en un propósito con el Abba. Estamos hablando de personas que han completado la madurez con Él, de estar en una misma mente y pensamiento con Él. Aún con sus defectos. Aún somos humanos y estamos en cuerpos caídos, ¿verdad? Todavía no hemos sido resucitados, no hemos sido redimidos. Entonces, sin embargo, hay unos que insisten en buscar la presencia, hay unos que insisten en limpiarse, hay unos que están en búsqueda de purificarse y santificarse y creen a la palabra y tienen necesidad. Y hay otros que lo toman suave. Hay otros que dicen algo con la boca, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Y por más que guarden Shabbat y por más que digan que son de una tribu, no han sido todavía, no han nacido de nuevo. No han completado la purificación. No han sido llenos del Espíritu Santo. Póngale como le queramos poner. No han completado la misión, no se han lavado, necesitan todavía ser procesados. Eso no quiere decir que el Abba no les hable, que no le dé sueño, que le muestre su tribu, pero no, todavía le falta esa madurez, todavía le falta esa limpieza. Porque si dice que ellos lavaron su ropa y dice que las ropas limpias y blancas son las obras justas de los santos, es porque le falta terminar las obras de justicia por las que fue llamado, y por razón X no la han hecho por falta de compromiso, por falta de dedicación, porque aman más este mundo, porque aman más su familia, porque muchas cosas que se interponen en el camino, el trabajo, que si el esposo, la esposa,
todo eso. Entonces, fíjense que en este mismo capítulo está el mensaje de los 3 ángeles, pero ese no lo vamos a ver para poder continuar con lo que es esta resurrección de los muertos, de aquellos que durmieron en Yeshua, que está aquí. También, dentro de estos capítulos, entre el 14, el 15 y el 16, está el castigo de los impíos. Entonces, vamos a dejar lo que es el castigo de los impíos y el mensaje de los 3 ángeles en un tema separado para que podamos entender bien lo que es la resurrección, lo que es el pueblo. Y fíjese que aquí, en el capítulo 14, nos habla de que ellos cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fíjese que vuelve y menciona que son 144,000 y que han sido redimidos de entre, o sea, han sido sacados de entre los que están en la tierra. Y da una descripción del por qué ellos fueron separados del otro grupo, y fue porque uno, no se contaminaron con mujer, y esto quiere decir no se contaminaron con doctrinas babilónicas, con iglesias, con grupos, no se contaminaron, sino que ellos atentamente buscaban la guía del Todopoderoso, ¿verdad? Y era Yeshua quien les guiaba. Por eso dice que son vírgenes que son puros y que siguen al Cordero por donde quiera que va, siguen a Yeshua. Entonces, estos fueron redimidos de entre los de la tierra como primicias para Elohim y para el Cordero. Entonces, primicias, ¿qué es? Como lo primero, el 10%, como el diezmo. Póngale que la cosecha es un 100 y el diezmo es un 10. Todo le pertenece a él, pero yo te voy a presentar un 10. Y ese 10 garantiza que viene una cosecha más grande, que es la del 90%. Y todo es de él. Somos el 100%. Visualícelo como las 100 ovejas. Entonces, esto es un 10% de las 100. Entonces, luego dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Entonces recuerden, una iglesia sin mancha, sin arruga, virgen, pura, sin mancha, sin arruga, se limpiaron, se purificaron, fueron lavados. Entonces, por tanto, ellos fueron sellados y separados como una garantía de la cosecha mayor. Ahora, la escritura es clara y te dice, el que es santo, santifíquese más, el que es puro, purifíquese más todavía. Está en el ser humano, en el hombre, hacer esto. Él no va a obligar a nadie, uno incentiva, uno le habla, yo quiero purificarme, yo quiero ser parte de este remanente, entonces yo voy a hacer lo que dice aquí, yo quiero seguir al Cordero, yo quiero que Él me enseñe, yo quiero no tener engaño en mi boca, yo quiero limpiarme de toda mentira, yo quiero que Él me limpie, yo estoy en búsqueda, estoy orando, yo quiero agradarle, y bueno, y entonces hay una recompensa para aquel que se guarda. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día de la ira que viene para probar a los moradores de la tierra. Entonces, ya usted, si usted se compromete y le sigue, usted será guardado. No hay que procesarlo, no hay que castigarlo, porque ya fue probado. Pero muy pocos hoy están entregados en un compromiso completo de buscarle. Muy pocos. Entonces, por eso es muy posible que ese número sea literal. Y si no es literal, como 144,000, está muy cerca de lo que es. Son contados. Ahora, luego, en el verso 14 de aquí, del capítulo 14, dice, miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Este es Yeshua, esta es el arrebatamiento, este es el día que le viene. Tenía una cabeza de oro, en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, recuerden, a voz de trompeta, a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies es el trigo de la tierra, está madura. Ya está maduro, ya el trigo
se recoge. ¿Qué hace con la cizaña? Se recoge para ser quemada y el trigo se recoge en el granero. Aquí viene la resurrección, ¿verdad? Del trigo. Los muertos y los vivos son transformados, se recoge, ya maduraron. Una gente puede madurar en el tiempo de la tribulación y muere, pero maduró, murió, completó, terminó. Él se va a llevar tan pronto maduran, se los lleva. Son probados, completó, maduró, lavó su ropa, se limpió, se santificó, se purificó. Ok, fue pasado por el fuego. Entonces, la mies está madura, recógela. Hay la parte donde se recoge la cizaña para echar en el fuego, que esa la vamos a ver en el segundo tema, que está aquí desde el verso 17 al 20. Entonces vamos a enfocarnos en los justos y luego hablamos de los impíos y de la advertencia de los 3 ángeles que está en el verso 6 al 12 del capítulo 14. Ahora, yo meditaba en muchas cosas en las escrituras aquí, en algo importante y que me puso a pensar, y es que el Apocalipsis está puesto en un contexto futuro. Muchos piensan que hay cosas de aquí que se cumplieron en el pasado. Incluso yo llegué a pensar que los 144,000 eran como un número como simbólico y que también a la misma vez era literal, porque quizás yo pensaba en aquellos fieles que dieron su vida en los años, en el primer siglo, y yo decía, ¿dónde están esos? Ahora, luego entendí, y esta es la manera que como se lo voy a tratar de explicar, de que es un evento en contexto futuro. O sea, la resurrección de los muertos no es solo para los que lleguen al tiempo del fin. Pero en este libro está escrito en un contexto futuro. Es como, mira, si Daniel, por ejemplo, Job, los apóstoles, ellos también van a resucitar. Pero ya eso como lo sabemos y está en la palabra, está escrito. Pero aquí es como si los que son parte de estos eventos es lo que vamos a puntualizar, es como el enfoque para ellos. Aunque ya, por ejemplo, en el juicio del trono blanco, ya luego en la Nueva Jerusalén, hay un enfoque generalizado de todos los muertos que se levantan, de todos los que van a entrar en la eternidad. Lo que quiere decir esto es que Juan vio en los 144,000 y en la multitud literal personas que vivieron en el fin de los tiempos. O sea, a ti y a mí. Póngale de esta manera. Eso fue lo que él vio. Y hay varias razones. Primero, el día de la ira es único y es futuro. Cuando él dice quién estará de pie, el día de la ira, en el capítulo 6, el día de la ira es uno. Entonces, si ahí te dice quién estará de pie, el enfoque del capítulo 7 es quién estará de pie. ¿Quién va a estar de pie? Y en 2 explicaciones diferentes. Una, el que es sellado. El otro, el que pasa por la tribulación, pero que también estará de pie. Porque no va a caer. Porque va a vencer. Estará de pie también. Entonces, los 144,000 directamente son los que están de pie, son los que están preparados, son los que han madurado, son primicias de la cosecha, pero la multitud también está de pie, o estará. Entonces, ya que ambos alcanzan la victoria, por eso hay 2 cánticos. En el capítulo 14 vemos el cántico de ellos, pero en el capítulo 15 vemos que la gran multitud que venció está cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Son 2 cánticos diferentes, porque son 2 grupos diferentes. Uno es cebada, uno es trigo, uno es primicia, otro es la mies. Al final todos son un pueblo. Hay unos que maduraron primero y hay otros que se le extiende la misericordia, el tabernáculo, Sucot, entran en las bodas. Ahora, ¿quién estará de pie? Pues estos 144,000 y la multitud. Si vemos en el capítulo 14, los 144,000 dice que están de pie. Y si vemos la multitud que fue lavada en la gran tribulación y venció, dicen en Apocalipsis 7, que están todos delante del Cordero con palmas en las manos y que están vestidos de blanco. Están de pie también, delante del Cordero. Estar delante del Cordero es estar de pie.
Y en el capítulo 15, aquí en el capítulo 15 vamos a leer lo que dice, porque están de pie también. O sea, es lo mismo. Es como que el capítulo 7 es lo mismo que el capítulo 14. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Entonces aquí entendemos que el arrebatamiento, el levantamiento de su pueblo, que lo está aquí en el capítulo 14, que también tiene que ver que es en la 7ª trompeta, y ya eso lo vimos anteriormente, y yo le mencioné este punto aquí también, pero también aquí vemos que se cumple la palabra de que Él no nos ha puesto para la ira de Elohim. Entonces Él levanta a su pueblo antes de las 7 copas de la ira, cuando en la 7ª trompeta, que es la que da lugar a las 7 copas, donde se consuma la ira de Elohim. Entonces en el verso 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora, ¿dónde vemos el mar de vidrio mezclado con fuego? Primeramente, cuando se le mostró la presencia de la gloria de Elohim, se le presentó a Ezequiel, al mismo Isaías, al mismo Juan en el principio, cuando él ve el trono. Entonces, este mar de cristal, que es donde está en el capítulo 7, frente, ¿verdad?, al trono, que están ahí adorando día y noche, que está la gran multitud, esta misma gran multitud que está aquí, en este mar de vidrio mezclado con fuego. Y escucha lo que dice, y a los que habían, o sea, yo vi también el mar, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y estaban como en pie. Ve, ¿quién estará de pie? ¿Quién va a vencer? Ellos van a vencer, y por eso estarán de pie también. No solo los 144,000, también la gran multitud. Lo único es que los 144,000 están preparados para cuando Él venga. Entonces, estos son los que han estado delante de Él. Y aquí dice que están de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Elohim, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Adón Elohim todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Adón? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres Kadosh, tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ok? Y ahí lo vamos a dejar, porque lo que sigue ahora es el juicio de los impíos, y eso lo vamos a ver para no mezclar. Ahora, fíjese, esta multitud está de pie. ¿Por qué está de pie? Porque venció. ¿A quién venció? A la bestia y a su imagen y a la marca, el número de su nombre. No pueden ser personas que murieron antes, porque las que murieron antes no han vencido a la bestia porque no la vieron. Es evidente que aquí está hablando de personas futuras que estarán durante el tiempo de la tribulación, y que Él hará guerra contra los santos, que los va a perseguir a muerte, que los va a quebrantar, y que estos son los santos. Estos son los santos. Entonces ellos alcanzan la victoria, ellos son limpios y purificados, menosprecian su vida hasta la muerte y vencen. Tú vences cuando tú peleas. Entonces esa fe va a ser probada, ellos van a pelear, ellos van a ganar, y por eso están de pie y por eso están cantando en cántico de victoria. Ahora vuelvo y les repito, esto es un contexto de futuro de los que van a estar vivos a ese tiempo, pero eso no excluye a aquellos que han muerto antes, que han muerto en el Mesías, que están dormidos. Lo que pasa es que yo lo comencé a ver y yo decía, pero ¿qué pasa con aquellos? Claro que Pablo decía, no dijo Pablo, y los muertos no se preocupen por los que están dormidos, porque Él vendrá a la final trompeta y los muertos se van a levantar. Eso los incluye, pero aquí hay un enfoque especial para los que se van a enfrentar a la bestia. Esto no elimina la resurrección de todos los santos que estaban antes, que no llegaron a estar vivos en el tiempo del fin. Es como si ellos fuesen, y esta es la mejor manera de explicárselo, es como que ellos fueran los protagonistas del último capítulo de una serie de televisión. Es así. Vamos a enfocarnos en qué va a pasar con ellos, porque es muy importante que ellos entiendan lo que va a acontecer. Yo espero que me estén entendiendo. Ahora,
Si nos vamos al capítulo 20, mire lo que dice en el verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, le cortaron la cabeza, degollado, decapitado, por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. Recuerden en el capítulo 12 que el dragón fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que tenían los mandamientos y tenían el testimonio de Yeshua y que le fue a hacer guerra. Ahora, aquí dice decapitados, degollados, pero también pueden haber sido muertos de otra manera. Muertos. Pero sabemos que decapitados, pues, es una palabra que está relacionada muy bien con la manera barbárica que solamente actúa el Islam hoy en día. Ellos usan, en su ley sharia decapitan. Y en su Corán dicen que descapite las cabezas de los rebeldes infieles que no se someten a Alá. O sea, eso es una práctica muy antigua, pero ellos la tienen todavía porque todavía ellos viven en la barbarie, en el desierto. Hombres fieros, como asnos monteses, dice la Escritura. Por eso yo les digo que no hay nadie que encaje más que ellos aquí. Pero vuelvo y digo, esto puede ser que una gente también sea muerto de otra manera. Ahora, yo tengo hermanas que han soñado que la descapitan. Y hay incluso cristianos que han dado su testimonio de sueños donde le han descapitado. Entonces, puede ser. No es que puede ser, estoy casi segura que eso se va a hacer. Entonces, dice, por causa del testimonio de Yeshua por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yeshua 1000 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos han resucitado. Hay una sola resurrección de los salvos, pero ¿por qué aquí hace un enfoque solamente en los que vencieron? Fíjese, es como si usted dijera, solamente los que llegan al final de los tiempos son los que van a tener parte en la primera resurrección. No, es que hay un enfoque futuro y es como que desde el 7 y el capítulo 7, él ve a esta multitud. Él ve a los 144,000 y aquí te está diciendo qué va a acontecer con ellos. Pero esto no excluye a Pablo, no excluye a los apóstoles, no lo está quitando ni a los que dieron su vida, a los que fueron echados a los leones, no echa a aquellos que han muerto antes, los que se murieron hoy, por ejemplo, que no han llegado a ver el antimesías. Eso no lo está quitando a ellos. Es que el enfoque es, este es el último capítulo de la serie. Y bueno, en este último capítulo, los que están ahí son los protagonistas de la historia y vamos a ver qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a pasar, porque ellos son los que van a ver el antimesías. Queremos enfocarnos en ellos. Ya los otros están seguros, el que murió en el Mesías va a resucitar. Entonces, dice aquí, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Yeshua y reinarán con él 1000 años. Entonces, el reino del milenio es prometido para los fieles, a los que han muerto ya, todos. O sea, los que murieron en Yeshua, los apóstoles también. Entonces, por eso les digo, no quita a ellos, sino que aquí hacen como un enfoque principal en el fin de los tiempos, en el último capítulo, qué es lo que va a pasar con aquellos que lleguen a ver al antimesías. Pues mire, cuando den su vida hasta la muerte y venzan, ellos se van a levantar. Es como ese enfoque que está poniendo. Y eso a mí me traía siempre como muchos pensamientos. Y yo decía, pero ¿por qué solamente menciona a los que vencieron? ¿Por qué no menciona que todos? ¿Por qué no menciona a todos? Ahora, pudiéramos incluir a los que van a reinar con él en la parte inicial del verso 4, que dice, vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La palabra juzgar es gobernar, ministrar. Y ahí incluiría a todos los que van a gobernar con él. Incluye también a los tronos donde se sentarán los 12 discípulos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Entonces pudiéramos decir que en la primera parte del verso 4 los incluye a ellos y luego a los que vencieron a la bestia.
Ahí pudiéramos ver a los dos grupos, a los que gobiernan y a los que se le extiende la misericordia. Porque hay otros que no resucitan para el milenio. Y ahí sí yo tengo mi pensamiento. Y yo creo, y esto es algo que yo creo, no tengo seguridad, pero se lo voy a compartir, que hay personas que van a entrar en la Nueva Jerusalén, en la eternidad, que no entran en el reino milenial. Aquellos que nunca, por ejemplo, aquellos que no creyeron no se les reveló la Torah, esos, o que Él por su misericordia, por ejemplo, pastores que hoy, por ejemplo, no practican la Torah y dicen que no, que eso fue abolido, pero que han sido fieles a Él y que por la fe se salvan. Yo pienso que estos, es algo que yo pienso, se van a levantar para recibir la eternidad al final. ¿Por qué? Y luego lo vamos a ver en el capítulo. Primeramente, creo que el reino milenial es para Israel y los que lleguen a alcanzar, los de Efraín, que lleguen a alcanzar el final de los tiempos. Para todo el que ha guardado la Torah, el reino, porque es un reino terrenal. Y vuelvo y digo, esto es un pensamiento que yo tengo. Solamente se lo digo por si acaso usted lo ha pensado alguna vez, qué va a pasar con estas personas. Entonces fíjese que cuando habla del juicio del gran trono blanco, y esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero mencionárselos, aunque vuelvo y se lo repite, y es bueno repetir porque es la manera que aprendemos. Dice que los libros fueron abiertos, en el libro de la vida. Entonces ahí sí me hace pensar que ahí estos entran en este juicio del trono blanco como aquellos escritos en el libro de la vida y entran a la eternidad. O sea, eso me hace pensar porque hay personas que Elohim va a tener misericordia de ellos por la fe que han tenido. Por ejemplo, yo conozco pastores hoy que hablan en contra de Israel, que dicen que no, que ellos son la iglesia, pero yo les veo una fidelidad, yo les veo una entrega, y es como si tuviesen un velo donde ellos no pueden ver estas cosas y donde ellos ni siquiera consideran que Israel es el lugar donde va a ser el reino. Pero yo a la misma vez los veo como que la misericordia de Elohim va a actuar sobre ellos, no para entrar en no para entrar en el reino donde se va a enseñar la Torah, porque ellos nunca creyeron en ella, pero sí para heredar la vida eterna. Entonces esto es algo como que el Abba no me lo ha confirmado a mí, pero es un pensamiento que le quiero compartir solamente. Yo sé que la misericordia de Elohim es grande y puede llegar hasta ahí. Y quisiera que fuera así, quisiera que se salvaran. Y siempre me queda como ese rayito de esperanza para ellos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos para terminar del capítulo 14 lo que es los impíos y ese mensaje de los tres ángeles. Amén. Shalom, amados hermanos, bendiciones.